El balance hídrico es una de las principales características que tiene en cuenta la hidrología con el fin de dar solución a diferentes problemas hidrológicos. El previo conocimiento del balance hídrico correspondiente a lagos, cuencas tanto superficiales como subterráneas, se considera relevante con el fin de conocer diferentes aspectos. Entre estos, y el más importante, la distribución, cuantificación y uso de los recursos hídricos disponibles. En este punto cabe resaltar que debido a la intervención del hombre, el recurso hídrico se ha visto altamente afectado en nuestro país. Esto se evidencia a través de la sobreexplotación de acuíferos, vertimiento de sustancias contaminantes a los cuerpos de agua, cambios en el uso del suelo, prácticas agrícolas inadecuadas, incremento de urbanizaciones en zonas de producción hídrica, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta de gran importancia determinar el estado actual de oferta y disponibilidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta su distribución temporal y espacial, y asimismo establecer medidas de protección para el presente y en futuras proyecciones. Por otra parte, se considera importante el análisis del balance hídrico debido a que proporciona información para estudiar el ciclo hidrológico que implica un cambio continuo de grandes masas de agua de un estado físico a otro y su transporte de un lugar a otro. Asimismo, permite comparar el recurso de agua disponible en un sistema específico con la variación del tiempo y la influencia de los parámetros naturales sobre este. Por último, se estima que el balance hidrológico es la ley más importante de la hidrología y aunque su expresión matemática es muy simple, la medición de cada parámetro que interviene para que sea posible calcularla presenta algunas complicaciones, entre ellas las mediciones directas en campo y la variación espacial de algunos parámetros como la precipitación, pérdidas profundas y variaciones del agua almacenada en una cuenca. El agua es el elemento más abundante dentro de las plantas e imprescindible para muchos procesos biológicos. En la planta es un residente temporal, ya que está siendo continuamente absorbido desde el suelo y liberado a través de la transpiración, permitiendo la ocurrencia de funciones vitales como crecimiento, desarrollo y producción. Para mantener este flujo temporal de agua, se debe tener una humedad en el suelo capaz de satisfacer la demanda hídrica de la planta. El contenido de humedad en el suelo dependerá de los flujos de entrada y salida del agua. Esto se conoce como balance hídrico del suelo. Los flujos de entrada son la lluvia y capilaridad del agua desde napas freáticas. Los flujos de salida son la transpiración de la planta, evaporación, escorrentía superficial y percolación. Como se explicó anteriormente, la transpiración es la liberación de agua a la atmósfera. Esta depende de radiación, temperatura, humedad relativa y viento. La evaporación es el proceso por el que el agua pasa de la superficie del suelo a la atmósfera en forma de vapor. La escorrentía representa la cantidad de agua que cae sobre la superficie del suelo pero que no puede infiltrar. Así, el agua sobrante escurre sobre él sin ser aprovechada por la planta. La percolación es cuando el agua aplicada sobre la superficie del suelo se infiltra y pasa poco a poco hacia capas más profundas. Capilaridad es el flujo de agua ascendente desde las napas subterráneas hacia el perfil del suelo. Y por último, la entrada del agua más importante y ampliamente estudiada es la lluvia. Cuando los flujos de salida son mayores a los de entrada, es necesario regar. No obstante, el riego usado de manera errónea y o desmesurada genera pérdidas innecesarias. El estudio del balance hídrico en hidrología se basa en la aplicación del principio de conservación de masas, también conocido por nosotros como la ecuación de la continuidad. En general, la técnica del balance hídrico implica mediciones en los aspectos de almacenamiento y los flujos del agua. Sin embargo, algunas mediciones se eliminan en función del volumen y periodo de tiempo utilizados para el cálculo del balance.
Siendo así, la ecuación del balance hídrico para cualquier zona indica los valores relativos de la entrada y la salida del flujo y las variaciones de volumen del agua almacenada en la zona. En general, las entradas de la ecuación del balance hídrico comprenden la precipitación en forma de lluvia o nieve, realmente recibida en la superficie del suelo, y las aguas superficiales y subterráneas recibidas dentro de la cuenca. Por otra parte, las salidas en la ecuación incluyen la evaporación desde la superficie de la masa de agua y la salida de corrientes de agua superficial y subterránea desde la cuenca. Por lo tanto, el balance hídrico para cualquier masa de agua y cualquier intervalo de tiempo, en su forma más general, viene a darse representado por la fórmula de. Para su aplicación a ciertos cálculos, la ecuación del balance hídrico se podrá simplificar o hacerse más compleja dependiendo de los datos disponibles, del objetivo del cálculo, del tiempo de masas de agua, si es una cuenca de un río, un lago o un embalse, de las dimensiones de la masa de agua, de sus características hidrográficas e hidrológicas, de la duración del balance y de la fase del régimen hidrológico para el cual se calcula el balance hídrico. Por ejemplo, en una cuenca de un río con una divisoria de cuencas bien definida, las aportaciones superficiales son despreciables. Por lo tanto, la ecuación del balance para una cuenca de un río queda con la siguiente fórmula. Características especiales de la ecuación del balance hídrico para intervalos de tiempos diferentes. El balance hídrico se puede aplicar para cualquier intervalo de tiempo, para balances medios y balances para periodos determinados, como un año, una estación, un mes o número de días. Para los balances hídricos de valores medios se calcula un ciclo anual, ya sea año calendario o año hidrológico. Se le denomina año hidrológico a un periodo de 12 meses a lo largo del cual se miden las precipitaciones sobre una determinada cuenca hidrográfica. Características especiales de la ecuación de balance hídrico para masas de agua de diferentes dimensiones. Es posible calcular el balance hídrico para masas de agua de cualquier tamaño. El grado de dificultad se ve representado en la extensión del área que se quiere estudiar. Para la cuenca de un río se considera que es la única zona natural para la cual las determinaciones a gran escala del balance hídrico pueden simplificarse. Esto se presenta debido a que la exactitud de este cálculo aumenta al hacerlo la superficie de la cuenca. En caso contrario, se presenta mayor dificultad para calcular el balance hídrico en cuencas con superficies pequeñas, pues es más complicado estimar componentes secundarios. Dentro de estos componentes tenemos los siguientes: intercambio de aguas subterráneas con cuencas adyacentes, almacenamiento de aguas en lagos, embalses, pantanos o marismas y glaciares. Cuando el efecto de estos componentes disminuye al aumentar el área de la cuenca, pueden llegar a despreciarse. Para determinar el balance hídrico de lagos, embalses, marismas o zonas pantanosas, cuencas de aguas subterráneas y cuencas de glaciares de montaña, se presenta cierta complejidad debido al área, ya que resulta difícil realizar mediciones exactas y a su vez calcular todos los componentes del balance hídrico en grandes masas de agua. Precipitación. La precipitación es normalmente la única fuente de humedad que tiene el suelo, y por eso conviene que su medida y cálculo se hagan con gran precisión, pues de ello depende en gran manera la exactitud de todos los cálculos del balance hídrico. La cantidad medida de precipitación en una o en cualquier otra zona se obtiene a partir de los datos de los pluviómetros, pluviógrafos o totalizadores instalados en la zona de estudio. En caso de insuficientes aparatos se puede usar también los datos de precipitación de zonas próximas y de recubrimiento a fin de obtener un valor más exacto de la precipitación. Cuanto más corto sea el periodo de cálculo del balance hídrico, más densa debe ser la red de medida de la precipitación. Es importante que el equipo de medida cumpla las normas internacionales requeridas.
Para calcular balances hídricos medidos son necesarios periodos de tiempo extensos de precipitación, entre 25 a 50 años. Para estimar los datos que faltan, es aconsejable establecer relaciones gráficas de datos observados en estaciones vecinas o usar el método de correlación. Caudal. El caudal medio es una característica básica de los ríos. La determinación exacta del caudal o aportación del río depende de la exactitud de la medida y del cálculo del caudal de la variación del mismo, de la duración del periodo de observación y de la densidad de la red de estación del aforo. Para las mediciones, principalmente se puede hacer con los correntómetros, más comúnmente utilizados en Estados Unidos. Este consiste en 6 copas cónicas que rotan alrededor de un eje vertical que al completar cada vuelta o cada 5 vueltas emite un sonido transmitido a unos audífonos del operador. También se puede realizar por agentes químicos. Las mediciones con corrómetros son a menudo difíciles y algunas veces imposibles en corrientes montañosas o demasiado pequeñas. En estos casos pueden ser útiles las mediciones realizadas con agentes químicos. Se pueden utilizar sal común, agentes fluorescentes, materiales radioactivos o cualquier otro material que se pueda medir fácilmente y que no esté presente en la corriente y que además no se pierda por acción química al combinarse con materiales de la corriente. Evaporación. A pesar de que continuamente existe un intercambio de moléculas de agua hacia y desde la atmósfera, la definición ideológica de evaporación está restringida a la tasa neta de transporte de vapor hacia la atmósfera. Este cambio de estado necesita de un intercambio de calor de aproximadamente 600 calorías por cada gramo de agua evaporada para que se mantenga la temperatura de la superficie. Estas grandes cantidades de calor deben ser suministradas por radiación y conducción de la capa de aire en contacto o a costa de la energía almacenada por debajo de la superficie. La evaporación desde una superficie de agua como lagos o embalses y desde el terreno como cuencas de los ríos se calcula por evaporímetros, el método del balance hídrico, el método del balance térmico, el método aerodinámico o las fórmulas empíricas. Balance hídrico de masas de agua. Lagos y embalses. Para los lagos se tiene dos grandes categorías según la naturaleza del balance hídrico. Abiertos, también denominados exorreicos, los cuales se caracterizan por tener salida, y cerrados, endorreicos, los cuales no tienen salida. El lago es considerado un depósito de agua natural que recoge aguas pluviales, subterráneas o de uno o varios ríos, y el embalse, un depósito artificial de agua que retiene el agua de ríos o de la lluvia para utilizarla en el riego e incluso abastecer poblaciones y producir energía. Para los dos se define la siguiente ecuación para hallar el balance hídrico en cualquier intervalo. Esta ecuación de balance hídrico comprende 8 parámetros igualados a 0, donde el primer término corresponde al caudal de entrada de agua superficial, segundo, flujo de entrada de agua subterránea, tercero, precipitación sobre la superficie del lago, cuarto, evaporación desde la superficie del lago, quinto, caudal de salida de agua superficial desde el lago o embalse, sexto, flujo de salida de agua subterránea, incluyendo la filtración a través de la presa. Séptimo, variación del agua almacenada en el lago. Para determinar el QSI correspondiente al caudal de entrada de agua superficial para lagos y embalses se aplica la siguiente ecuación. QSI es igual a QM más Q sub L, donde QM corresponde a la entrada del caudal de agua por el cauce principal y Q sub L corresponde a la entrada del caudal de agua lateral. En algunos lagos y embalses la superficie varía en gran medida debido a la fluctuación del volumen. Por tanto, se recomienda expresar cada parámetro de la ecuación de balance hídrico en medidas volumétricas. Por otra parte, para los lagos con superficie de agua constante, es preferible expresar dichos parámetros como una altura de agua con respecto al agua superficial media del lago.
Dicha superficie media se calcula a través de la media aritmética de todas las superficies para el periodo de balance considerado. Para calcular el balance hídrico de lagos abiertos, exorreicos y embalses, se considera que el valor de la variación del agua almacenada en el lago es igual a cero y se utiliza la siguiente ecuación, donde las entradas se consideran iguales a las salidas. En ocasiones se presenta que los componentes de la escorrentía subterránea, correspondientes al flujo de entrada de agua subterránea y flujo de salida de agua subterránea, no representan valores significativos. Por tanto, se pueden asumir con un valor de cero y la ecuación correspondiente es así, donde el caudal de entrada de agua superficial más la precipitación sobre la superficie del lago es igual al caudal de salida del agua superficial desde el lago o embalse más la evaporación desde la superficie del lago. Ahora, para calcular el balance hídrico medio de un lago cerrado, denominado endorreico, se utiliza la siguiente ecuación. Esta ecuación solo se puede utilizar para determinar los recursos de agua presentes en lagos pequeños cerrados, teniendo en cuenta el valor únicamente de la precipitación y de la escorrentía.